Hola amigos, hoy les quiero hablar de un tema que tiene que ver con arte, aunque no lo parezca, y es el conocimiento de diferentes idiomas en caso de que les guste el arte, sean curadores, gestores culturales, estudiantes de arte, profesores de arte o cualquier tema relacionado con el mundo cultural. Entonces, bueno, empezaré diciendo que yo desde pequeña, aquí en Panamá, siempre di clases de inglés en el colegio y cuando tenía 15 años, por razones que no vienen al caso, ya dominaba bastante bien el inglés y entonces en ese momento mi madre me sugiere que empiece a aprender francés. Bueno, yo seguí la sugerencia de mi mamá y desde que tenía 15 años mis papás me apoyaron y empecé a aprender francés en la Alianza Francesa de Panamá. Por esa razón, hoy en día que tengo 34 años, sé hablar español, que es mi lengua nativa, inglés, que es la lengua que todos necesitamos saber para comunicarnos con el resto del mundo, y también hablo francés. Estuve 3 años en la Alianza Francesa. Y bueno, es un poco extraño porque cada vez que alguien se da cuenta que hablo francés, me dicen, wow, ¿y tú por qué hablas francés y por qué hablas francés de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya después la vida, y precisamente porque yo sabía hablar francés, me ha llevado a tener una de mis mejores amigas de Bélgica, que es un lugar donde en una parte, la parte francófona, se habla francés, y a tener muchos amigos en Bélgica, a tener muchos amigos en Francia, a tener amigos franceses que viven en otras partes del mundo. Entonces, por esa razón, pues yo hablo francés. Como ustedes saben, el español, el francés son lenguas romance. ¿Eso qué significa? Que son lenguas que provienen del latín. Por ejemplo, en la escuela que yo estudié, que es La Salle, en La Salle se daba latín hasta unos años antes de que yo llegara a quinto año del colegio. Entonces yo no di latín, pero sí sé y sí sabía desde muy pequeña que todas las lenguas que provienen del latín se llaman las lenguas romance, o sea, llámese el francés, el español, el italiano, el portugués, el rumano. Y eso es como una llave que te ayuda a saber que si tú hablas español y hablas francés, prácticamente entiendes italiano, aunque no lo hables, entiendes portugués, aunque no lo hables, entiendes rumano, aunque no lo hables, y en general pues todas las lenguas que provengan, el catalán, el valenciano, el valenciá también, entonces comprendes casi todo, ¿no? América es un continente en el que prácticamente solo hablamos 3 idiomas, español, inglés y portugués en Brasil. Sí hay algunos lugares en América donde se habla francés. Hay algunos emplazamientos franceses en las islas del Caribe, en Haití, por ejemplo, se habla francés, pero en general América es un continente en el que hablamos 3 idiomas y prácticamente 2, o sea, porque en realidad, extrañamente en Latinoamérica, Brasil es un lugar muy cerrado donde prácticamente la gente no interactúa tanto con otras personas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, mi tío, por parte materna, estudió arquitectura en Río de Janeiro desde que era muy joven, entonces él me ha enseñado mucho portugués y yo entiendo bastante portugués y sé hablar algunas palabras y defenderme en portugués, ¿no? Entonces, yo siempre digo, bueno, ¿cuántos idiomas hablas? 3, que los hablo a un nivel muy, muy alto, y entiendo otros idiomas, y además también entiendo algunos otros idiomas un poco más extraños, pero porque en mi vida hice una residencia de arte en Hungría en el año 2014, viví 2 meses en Budapest y allí entonces conseguí una persona que quería aprender español y como yo quería aprender húngaro, entonces ella me daba clases de húngaro y yo le daba clases de español y entonces por lo tanto pues entiendo algo de húngaro, por lo menos para defenderme en el supermercado, en el autobús, es para decir nem tudok magyarul, que es que no hablo tanto húngaro, no entiendo tanto, y algunas palabras clave, ¿no? Entonces la gente se queda como, wow, ¿por qué Cristina sabe todos estos idiomas? Pero en realidad es, por un lado, por mi biografía, por los lugares en los que he vivido y he estado, y por otro, pues porque realmente se me da muy bien el tema de los idiomas, me gusta mucho, y
y es algo que entiendo que es muy importante en mi práctica profesional, que es el arte, ¿no? Entonces, también viví 2 semanas en Rumanía por temas de trabajo en el año 2015. El rumano es una lengua romance, se parece muchísimo al español y pues también entiendo algo de rumano y bueno, estuve en Bucarest 2 semanas y bueno, sí, son lugares que si uno los mira desde la perspectiva de ser panameña parecen muy lejanos, pero en realidad todos sabemos que Europa es un continente donde todo está muy pegado y donde cada país se habla cosas diferentes. Yo, por ejemplo, no sé hablar alemán, ni Deutsch, ni los otros diferentes lenguajes que provienen más del alemán, pero por lo menos sí sé lo suficiente como para estar en una estación de tren en Alemania y poder saber, bueno, ese es el baño, esa es la salida, o sea, para entender los signos para comunicarme y sobrevivir en Berlín o que he estado en esa ciudad o por ejemplo en Viena, que es una ciudad que me encanta, que he estado varias veces. Por ejemplo, hay un idioma que es el checo, que es muy difícil, ese sí que no, ahí no entiendo nada, pero he estado en Praga 2 veces y bueno, uno se defiende porque lo que uno cree es que todo el mundo en el mundo habla inglés, pero eso es un gran error porque a veces uno llega a un lugar como República Checa, que a pesar de que es un país muy turístico, la verdad es que la mayoría de la gente en República Checa no habla inglés. Entonces tú tienes que poder decir algunas palabras, tienes que poder estar en un taxi y decirle al taxista cómo vas a llegar a tu hotel, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, siempre les recomiendo que si van a viajar a un país, sobre todo si es un país donde no se habla español o inglés, pues que averigüen un poquito del lenguaje. Hoy en día existen muchas apps como Duolingo y demás, y lógicamente con el Google Translator podemos traducir lo que queremos decir a cualquier idioma, es una gran herramienta. ¿Por qué saber idiomas es importante si haces arte? Porque el arte está muy relacionado con la filosofía y con las humanidades. Para poder entender el arte tienes que también entender un poco de filosofía y de teoría de arte. Y la mayoría de los textos han sido escritos en inglés o han sido escritos en francés. O por ejemplo, si tú te enfrentas a ir a una catedral gótica en Europa, como la Catedral de Colonia o la Catedral de Notre Dame o St. Patrick's Cathedral en Londres, tú tienes que poder hablar latín o entender un poquito de latín o las lenguas romance para entender la simbología que tienes alrededor tuyo y demás, ¿no? Entonces realmente yo les recomiendo que aprendan idiomas, que exhorten a sus hijos a aprender idiomas, porque eso los va a ayudar en todo en la vida. Y no solamente el inglés, a veces pensamos que el inglés es el único idioma importante y en realidad no. Todos los idiomas son importantes. Por ejemplo, hay mucha gente que habla español que te va a decir que han tenido una mala experiencia en Francia. Mis experiencias cuando he visitado París, que he ido muchas veces, es una ciudad muy importante en mi vida, ha sido fantástica porque yo hablo francés y eso es algo que a las personas de un país les gusta, cuando ellos ven que tú haces el esfuerzo para hablar ese idioma.